Buenos días a todos, amigos, hermanos. Es un gusto poder estar un domingo más con ustedes y espero estén pasando un día excelente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor en la iglesia Renuevo La Paz y me da un gusto poder, pues como cada domingo a las 10 de la mañana, compartir un mensaje con ustedes y también pasar tiempo juntos, adorando a Dios como familia. Espero que hoy puedas dedicar este tiempo para Dios y escuchar el mensaje que Él tiene para ti en esta mañana. Si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, puedes encontrarnos tanto en Facebook como en YouTube como Renuevo La Paz. Solamente búscanos y va a ser los primeros resultados que te van a aparecer. En ocasiones vemos nuestra vida, nuestro ser, como si fueran diferentes compartimentos. Un compartimento para el alma, un compartimento para el cuerpo y otro compartimento para el espíritu o para las emociones. Casi como el mueble que tengo ahí atrás, que son diferentes cajones. Pero la realidad es que nuestro ser es mucho más parecido a un ecosistema, donde cuando una cosa está en desequilibrio o donde cuando algo no está saludable afecta a todo lo demás. Cuando nuestras emociones no están bien puede afectar nuestra relación con Dios, y cuando nuestra relación con Dios no está bien afecta a todas las demás partes de nuestra vida. Así que como pastor y con la ayuda de otras personas hemos estado preparando un taller que se llama Edén. La idea de este taller es que sea algo práctico y que nos enseñe cómo cuidar nuestra alma o nuestro ser como si fuera un jardín. Y vamos a aprender del jardinero principal, que es Dios mismo. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios principios prácticos que nos van a ayudar a tener una salud emocional, una salud relacional y una salud espiritual, que creemos son áreas importantes en nuestra vida. Y no es necesario que estés pasando por muchos problemas o dificultades emocionales para tomar ese taller. Creemos que toda persona que tiene un alma, toda persona necesita aprender a cómo dejar que Dios pueda cuidar de ese jardín de nuestra alma, de nuestro ser, que es todo nuestro ser como seres humanos. Así que te invitamos a inscribirte en ese taller. La dirección está apareciendo en pantalla. Envíanos un mensaje con tu nombre, tu teléfono para ponernos en contacto contigo y darte la información de cómo puedes acceder a este taller en línea. El cupo es limitado, así que aparta tu lugar. Por otra parte, el semáforo COVID continúa en naranja, en el nivel número 5, que todavía es considerado un nivel crítico. Todavía no se permite la reapertura de lugares de culto religioso, pero te invito, hermano, a seguir orando por la iglesia. Sé que la vida en comunidad es sumamente importante para nosotros, para nuestras almas. Así que te invito a, durante esta semana, ponerte en contacto con otros de tus hermanos, especialmente si tú estás pasando por necesidad, si estás sintiendo esa nostalgia o esa necesidad de saber de tus hermanos o de hablar con alguien. Si tú estás sintiendo eso, estoy seguro que otras personas también lo están sintiendo. Así que te invito a dar el primer paso y hacerlo, comunicarte con ellos. Y esta semana también voy a estar tratando de comunicarme con algunos de ustedes, platicar con algunos de ustedes, ver cómo están. Y espero que podamos concordar en los horarios, en los tiempos para poder hacerlo. Estemos orando por la iglesia y estemos orando para que pronto podamos volver a vernos, que pronto podamos volver a estar juntos, reunirnos como hermanos, adorar a Dios juntos, escuchar la palabra de Dios juntos. La comunidad es sumamente importante, así que estemos orando para que pronto podamos hacerlo. Quiero agradecer a todas las personas que han estado ofrendando, que han estado diezmando. Ha sido una bendición para la iglesia y los invitamos a continuar haciéndolo. Si tú lo quieres hacer, es totalmente de manera voluntaria, es un acto de adoración a Dios. Y si tú quieres hacerlo de manera personal, la información va a estar en la descripción del video. ¿Qué les parece si continuamos con un tiempo de alabanza a Dios y juntos meditamos y recordamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros? Esto es algo que es sumamente importante para nuestras vidas. Y vamos a ver en el mensaje que es sumamente importante para cómo vivimos en el mundo y poder ver cómo Dios trabaja aquí y ahora. ¿Qué tal, iglesia? Buenos días, bienvenidos sean a un servicio más en línea de nuestra iglesia Renuevo. Estamos muy contentos que estén con nosotros y ya vamos a comenzar, vamos a alabar a Dios, a cantar acerca de sus obras, de lo fiel que es y sus misericordias. Acompáñame a orar ahí donde estás y si quieres cerrar tus ojos. Padre, venimos ante ti, Dios, en el nombre de Jesús, dándote gracias por quien tú eres, Señor, porque nos permites levantarnos este día y poder contemplar la belleza de tu creación y poder convivir con personas. Sabemos que eres tú, que es tu misericordia quien nos sostiene,
que es tu gracia la que nos mantiene vivos. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, Dios, en general, y ayúdanos a serte fieles, Dios. Ayúdanos a permanecer en ti, a perseverar y permanecer en ti, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Ven a postrarte ante Él, grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. Por siempre fiel, grandes tus obras. Yo sé que lo harás, yo sé que lo harás otra vez. Tu promesa sencilla el amén, grandes tus obras, grandes tus obras. Exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grandes tus obras. Aleluya, Dios soberano, aleluya, Dios poderoso. Grande en poder, aleluya, Dios soberano, aleluya, Dios poderoso, aleluya, Dios grande en poder, grande en poder, el héroe del cielo, la muerte venció, libera al cautivo, cadena rompió, oh Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad,
nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad, tu misericordia el camino abrió, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Huérfano fui, ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón. Quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Mis cadenas rompió, su fidelidad mi vergüenza quitó, su sacrificio mi deuda borró. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios,
Salvador fue colgado en la cruz. Sombra y tinieblas cubrieron su luz, pero Él se levantó, Cristo resucitó. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Somos libres por la eternidad, los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre, amén. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Somos libres por la eternidad, los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre, amén. La muerte venciste y por ti vivo estoy. La muerte venciste y por ti vivo estoy. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Una frase que ha estado en la boca de muchos es que todos estamos en el mismo barco. Y de hecho ha habido noticias en broma, ¿no? Como los famosos escriben con sus yates un mensaje de esperanza diciendo que todos estamos en esto juntos, ¿no? Todos estamos en el mismo barco. Y recuerdo que uno de mis contactos señalaba con mucha coherencia que probablemente no todos estamos en el mismo barco, pero sí estamos en el mismo mar, estamos en la misma tormenta. Y creo que es una imagen que nos sirve mucho porque es algo muy similar a lo que vamos a ver en esta mañana, porque lo que hemos estado viviendo en este año, que se ha convertido en un año que parece meme, que ha pasado de todo. Hemos estado pasando muchas cosas complicadas, difíciles, y pareciera que cuando termina algo, o que cuando va a terminar algo, o todavía no ha terminado y viene otra cosa, como en la historia de Job, que todavía no terminaban de darle una mala noticia y ya estaba a la puerta otra persona que venía a darle otra mala noticia. Entonces ha sido un año difícil, ha sido un año por lo menos diferente, y yo creo que Dios quiere mostrarnos algo, y Dios quiere abrir nuestros ojos, y a mí me gustaría que como iglesia, como cristianos, especialmente si eres parte de Renuevo, que pudiéramos comenzar, y no solamente comenzar ahorita en esta situación, sino siempre aprender a ver nuestras situaciones a través de los ojos de Dios, y darnos cuenta que a través de los ojos de Dios las cosas se ven de una manera distinta. Hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama Aquí y Ahora. Es una nueva serie basada en el libro de Jonás, que es un libro muy interesante y muy peculiar. Y yo creo que Dios nos quiere enseñar a tener esta mentalidad, o por lo menos a poder decir esto, de que saber que Dios está trabajando siempre.
Saber que Dios está trabajando a nuestro alrededor, donde quiera que nos movemos, Dios está activo y Dios está presente. Creo que algo a lo que nos ha desafiado esta cuarentena es la vida que llevábamos tal vez de simplemente ver como un lugar donde Dios está activo simplemente los domingos, y aprender a ver que no, que Dios está activo siempre. Cada día, a cada momento, en donde quiera que estamos, Dios está activo. Y lo mejor que podemos hacer es estar conscientes de eso, para poder unirnos a lo que Jesús está haciendo aquí y ahora. Y me gustaría que a través de esta serie pudiéramos meditar en esto. Así que vamos a estar estudiando el libro de Jonás. Es un libro muy particular, lleno de muchos contrastes y lleno de muchas cosas inesperadas. Y me hace mucho recordar la canción de Chabelo, del Reino del Revés. Tal vez muchos jovencitos o muchos niños, adolescentes, ahorita no van a conocer esa canción, pero a lo mejor muchos de los adultos sí la conocemos, ¿no? El Reino del Revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Eso es lo que está pasando, o es lo que vamos a ver en el libro de Jonás. Y a través de el reino del revés, a través de este libro irónico, Dios nos va a mostrar y Dios va a desafiar nuestro cristianismo. El título de este mensaje es Una iglesia dormida y un mundo despierto. Vamos a comenzar leyendo Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto qué perversa es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Cada libro de un profeta comienza con la palabra de Dios viniendo a ese profeta para llamarlo y para darle un mensaje que dar al pueblo. El libro de Jonás es particular porque comienza de la misma manera, pero el libro no se enfoca tanto en el mensaje que Dios da, se enfoca más en el profeta. Conocemos la historia. Dios le da un mensaje a Jonás para una ciudad llamada Nínive. Y Dios le dice a Jonás, ese es el mensaje, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto qué perversa es su gente. Y en sí el escritor del libro no nos da mucho detalle de cuál es el mensaje así, solamente lo resume. Pero después entendemos que el mensaje es que si la ciudad no se arrepiente, Dios va a destruirla. Y vemos que después esperaríamos que Jonás, como un profeta, se levantara y fuera a donde Dios le dijo. Pero aquí comienza lo absurdo y lo irónico de este libro. Que Jonás, siendo un profeta de Dios, nos dice la palabra de Dios que se levantó y descendió al puerto de Jope, donde compró un boleto hacia Tarsis y se embarcó, y dice aquí, con la esperanza de escapar del Señor. Y esto comienza a ser bien interesante. Conocemos el cuadro general de la historia. Jonás, un profeta que escuchando la voz de Dios y el mensaje de Dios, se rehúsa a ir a donde Dios le dijo y se va a un rumbo totalmente contrario. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Y el libro de Jonás, aunque se enfoca más en las acciones y no en las motivaciones, sí nos da cierta luz de la razón por la cual Jonás no fue a Nínive. Y hay por lo menos 3 cosas que podemos decir ahorita, que son las motivaciones por las cuales Jonás decidió escapar o intentar escapar de la voluntad de Dios. Una es un nacionalismo o un egoísmo, la segunda es una pérdida de propósito, y la tercera es un temor a las implicaciones de su misión. Vamos a meditar un poquito en estas cosas. Primero, nacionalismo. Nínive era la capital del imperio asirio, una ciudad muy grande tanto en tamaño como en poder económico. Y el imperio asirio en aquel tiempo tenía cierto dominio sobre Israel, que era el pueblo escogido por Dios. Y en esos tiempos el pueblo escogido por Dios está dividido en 2, Judá, el reino del sur, e Israel, el reino del norte. Vamos a enfocarnos en el reino del norte, porque el imperio asirio fue uno de los imperios más crueles y más violentos en tiempos antiguos. Y aquí comenzamos tal vez a darnos cuenta cuáles pudieron haber sido las razones por las cuales Jonás
se rehúsa a obedecer la voz de Dios y quiere escapar de la voluntad de Dios. El imperio asirio quemó ciudades completas. Arrancaban la lengua de sus prisioneros y los desollaban vivos. Les cortaban las piernas y les cortaban un brazo a sus enemigos y les dejaban solamente un brazo para saludarlos mientras ellos morían. Y muchas veces en algunas ciudades decapitaban a los prisioneros y obligaban a los familiares del prisionero a desfilar con las cabezas de sus seres queridos en palos. El imperio asirio era un imperio muy poderoso, era un imperio muy disciplinado, pero era un imperio sumamente cruel. Y aquí vemos en el libro de Jonás que Dios no está ocultando eso, Dios dice, son una gente muy perversa. Sin embargo, el mensaje que Dios está enviando es un mensaje de gracia, diciéndoles que si se arrepienten, la ciudad no va a ser destruida. Segundo, la pérdida de propósito, tanto de Jonás como de la nación de Israel. La nación de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, disfrutaba de un tiempo de paz. Asiria y Siria en ese momento eran en cierta forma débiles, lo que permitió que el rey Jeroboam expandiera sus fronteras hacia el norte de Israel. Era un tiempo de paz, era un tiempo de riqueza, era un tiempo de prosperidad, y la historia nos dice, y tal vez nuestra naturaleza humana también nos dice qué es lo que pasa con el corazón humano cuando hay un tiempo así. Aparte, era un tiempo donde el liderazgo era deficiente, los sacerdotes no estaban siguiendo a Dios ni el rey, y todo esto había permitido que el pueblo de Israel se convirtiera en una nación inmoral y con una religión superficial. Es bien irónico en Jonás que el estado o la condición actual del pueblo de Dios no era tan diferente de los pueblos a su alrededor durante estos tiempos. Y es un poco irónico e hipócrita que Jonás sienta cierta superioridad cuando el pueblo de Israel ha estado en decadencia espiritual durante tanto tiempo. Israel, el pueblo escogido por Dios, el propósito de Dios para su pueblo era que fuera una luz para las demás naciones, que a través de este pueblo las demás naciones conocieran a Dios y vinieran a Dios, que conocieran al Dios verdadero. Pero nada de esto estaba sucediendo. Las personas continuaban siguiendo rituales religiosos, pero la cultura y la injusticia en Israel reinaba. De hecho, en Israel había mucha idolatría en ese tiempo. Había corrupción, había inmoralidad, y como decía, la idolatría estaba a todo lo que da. Es interesante que Dios había enviado muchos profetas y mensajeros para predicar una vez a su pueblo para que se arrepintiera, y el pueblo de Israel nunca se arrepintió. Y aquí es otra cosa de lo irónico de este libro, que Dios ha enviado muchos profetas a su pueblo y no han escuchado, pero ahora Dios está a punto de enviar a Jonás a un pueblo pagano o a un pueblo que no es el pueblo escogido por Dios, y ellos van a escuchar. Y la tercera cosa que tal vez motivó a Jonás a huir de la presencia de Dios es el temor a las implicaciones. Jonás era un profeta, Jonás conocía a Dios y conocía cómo Dios actuaba. Jonás tenía miedo de que Nínive se arrepintiera, porque sabía que si la ciudad se arrepiente, Dios iba a perdonar. Y no solo esto, sino que Jonás sabía que Nínive y el imperio asirio podían convertirse en una herramienta de Dios para castigar a su mismo pueblo, o para disciplinar a su mismo pueblo, que sería una palabra más acorde al propósito de Dios para su pueblo. De hecho, eso sería finalmente lo que sucedería años más tarde. El pueblo de Israel continuaría en la misma decadencia espiritual y moral, lleno de injusticia, lleno de incorrupción, falto de amor por el prójimo y por los más débiles, y Dios finalmente usaría al imperio asirio para conquistar el pueblo de Israel, y esto era parte de la disciplina de Dios. Los prejuicios de Jonás probablemente lo llevaron a pensar que ir a Nínive era una sentencia de muerte para él. El llamado de Jonás es único, porque aunque a otros profetas se les dio un mensaje dirigido a ciudades
no judías o israelitas, Jonás fue el único profeta que fue enviado a una ciudad pagana a predicar un mensaje de juicio y arrepentimiento. Cuando leemos la historia de Jonás, podemos cometer el error de simplificar demasiado sus acciones, de que simplemente fue desobediente, sí, pero el poder analizar cuáles fueron sus motivaciones también puede desafiarnos a nosotros. Y es lo que vamos a hacer, porque al igual que Jonás, a la iglesia se le ha dado una misión. Como iglesia, como cristianos, como creyentes, hemos recibido una misión, y que es conocida como la Gran Comisión, de ir y hacer discípulos a todo el mundo. Y los evangelios y el libro de Hechos registran la Gran Comisión, cada uno de una manera particular. Tenemos la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, que probablemente es la descripción más detallada de la Gran Comisión, y es el versículo que la mayoría de las personas usan cuando se refieren a la Gran Comisión. Mateo hace énfasis en hacer discípulos y en enseñarles a guardar todas las cosas que Jesús nos mandó, además de la promesa de que Él estaría siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Marcos también registra su versión de la Gran Comisión, y es una versión un poco más comprimida. En Lucas 24, del 47 al 49, también tenemos cómo Lucas representa esta Gran Comisión. Lucas hace énfasis en 3 cosas. El evangelio se predicará en todo el mundo, empezando desde Jerusalén, y este es un punto continuo en Lucas. Segundo, el carácter de los creyentes como testigos. Es otra cosa en la que Lucas hace énfasis. Y tercero, el poder dado a través del Espíritu Santo a los creyentes para cumplir con esta Gran Comisión. Y Lucas obviamente escribió el Evangelio de Lucas y también escribió el libro de Hechos, y en Hechos 1:8 también encontramos encontramos la Gran Comisión, encontramos los mismos puntos que vimos en el libro de Lucas. Y quiero leer esta. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y en esa parte Lucas hace énfasis en esta expansión del Evangelio, pero como comenzando desde Jerusalén, comenzando desde donde estaban. Y por eso quise hacer énfasis en decir que Dios está activo aquí y ahora, comenzando desde donde estamos. Como iglesia tenemos una misión y Dios está activo aquí y ahora. Finalmente, Juan también contiene su propia versión de la Gran Comisión en Juan capítulo 20 del 21 al 23, que lo estudiamos hace algunas semanas. Juan hace énfasis en cómo Jesús envía a sus discípulos así como Él fue enviado, y hablábamos hace algunas semanas de lo que esto significaba, y sopla también sobre ellos el Espíritu Santo, y es algo que vemos repetido en las diferentes versiones de la Gran Comisión, a Dios dotando a los creyentes de poder, dotando a los creyentes con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia de Jesús en sus vidas. Al igual que Jonás, como iglesia hemos sido llamados a una misión importante, y la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo al llamado de Dios? Prestemos atención a cómo fue el proceso de Jonás. ¿Qué fue lo que Jonás hizo? Porque el libro de Jonás es muy particular, y a través de algunas palabras clave nos deja ver cuál fue el proceso que vivió Jonás en esta respuesta al llamado de Dios. Déjenme leer los versículos 1 y 2. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate, y esta palabra subrayenla porque es importante. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto qué perversa es su gente. Así que tenemos esta palabra clave, levántate, especialmente en este capítulo. Levantarse es utilizado como una señal de lo primero que Jonás tiene que hacer para cumplir con la misión que Dios le ha dado. Sin embargo, en vez de levantarse, Jonás desciende. Y es bien particular cómo el autor de este libro usa estas dos palabras para hablarnos de cómo fue este proceso. Jonás, dice la palabra de Dios, Jonás se levantó y descendió a Jope. Descendió al puerto de Jope, donde compró un boleto hacia Tarsis.
Es probable que Jonás no solamente haya comprado un boleto, sino que haya comprado o alquilado el barco completo. La idea que parece estar presente en este pasaje es que pagó mucho para poder estar en este barco, una cantidad considerable. Y Tarsis es una ciudad que, aunque no conocemos exactamente su ubicación, estaba en la dirección contraria a Nínive. De hecho, estaba a lo más lejos que tú podías ir, ahí estaba Nínive. Jonás era un profeta, conocía las escrituras y conocía a Dios, sabía que no podía huir físicamente de Dios. Jonás sabía. Entonces tenemos que preguntarnos, entonces, ¿qué estaba haciendo? Si él sabía que no podía huir de la presencia de Dios, ¿qué es lo que él estaba haciendo? Jonás estaba distanciando físicamente del lugar al que Dios lo había enviado. Se estaba poniendo en una posición donde él no podía ser usado. Y ese es el primer descenso. Vemos que intenta ponerse físicamente en un lugar donde Dios no puede usarlo, o donde va a ser muy difícil que él cumpla o que él obedezca lo que Dios le ha dicho. Vamos a ver entonces la segunda parte de su descenso. Jonás capítulo 1 versículos del 4 al 6. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. Bajó. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Una vez más, si has estado prestando atención a los versículos, están llenos de ironía y llenos de contraste. Y si identificaste las palabras clave, puedes saber lo que voy a decir a continuación. Jonás continúa su descenso. No solamente descendió a Jope, sino que una vez arriba del barco, descendió a la bodega del barco. Y no solamente descendió físicamente, sino que se durmió, que podemos verlo como una clase más profunda de descenso, como una clase más profunda de aislamiento. Jonás estaba desconectando totalmente de lo que estaba pasando a su alrededor. Jonás no solamente se había distanciado físicamente, sino que ahora se está distanciando psicológicamente o emocionalmente o personalmente de lo que está sucediendo a su alrededor. Y la imagen que tenemos de la tormenta que Dios envió es una imagen que yo creo que está sumamente aplicable para lo que estamos viviendo en estos días, una tormenta, y donde vemos a muchas personas, al igual que los marineros, estaban luchando, haciendo todo lo que podían, estaban orando a sus dioses para que el barco no se destruyera. El libro de Jonás está lleno de estos contrastes intencionales. ¿Qué contrastes intencionales? Mientras que el mensajero de Dios está huyendo y está dormido, los marineros que no conocen a Dios están despiertos, están orando y están trabajando. Y yo pregunto, ¿no es esta muchas veces la situación actual del mundo o la situación actual de la iglesia? Esto nos enseña que podemos tener al Dios correcto, pero la actitud equivocada. Mientras que los no creyentes a lo mejor pueden tener al Dios equivocado, pero la actitud correcta. Los marineros estaban orando a sus dioses, y aunque estaban orando a dioses equivocados, ellos estaban orando. Y estaban haciendo todo lo que estaba dentro de sus posibilidades para lidiar con la tormenta. Estaban trabajando, se estaban esforzando, estaban usando todo lo que estaba en sus recursos. ¿Y qué estaba haciendo la única persona que conocía al Dios verdadero? ¿Qué estaba haciendo la única persona que tenía la teología correcta? Estaba huyendo de Dios y estaba distanciado físicamente de lo que Dios le envió a hacer, y aunque estaba en el mismo barco que esos marineros que estaban orando y trabajando, estaba dormido, inconsciente, desconectado de lo que estaba pasando a su alrededor. Y mientras las personas a su alrededor estaban sufriendo, estaban buscando esperanza y estaban buscando a un Dios que pudiera responderles, la única persona que tenía al Dios verdadero tenía la actitud incorrecta. Estaba dormido, estaba desconectado. Y ese es el problema que nosotros enfrentamos como iglesia, como creyentes. Que muchas veces, aunque tengamos al Dios correcto, podemos tener las actitudes equivocadas.
Y aunque tengamos al Dios correcto y la teología correcta, podemos estar desconectados de lo que está pasando alrededor, de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Y por eso estamos tratando de ver qué es lo que Dios quiere decirnos, de cómo podemos verlo aquí y ahora, y cómo podemos unirnos a lo que Él está haciendo aquí y ahora. La pregunta es si nos estamos levantando o si estamos descendiendo. Si estamos conscientes de lo que está pasando o si estamos desconectados emocional o psicológicamente o relacionalmente de lo que está pasando a nuestro alrededor. Mientras Jonás está dormido, llega el capitán del barco a despertarlo y lo encontramos en el versículo 6. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Es bien interesante cómo las palabras del capitán son muy similares a las palabras que Dios le había dicho primeramente a Jonás. Y la pregunta que es el capitán es una pregunta que a nosotros nos debe golpear como cristianos, como iglesia. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? ¿Cómo es que podemos dormir en medio de esta situación? ¿Cómo es que podemos estar tan tranquilos? ¿Cómo es que podemos estar tan desconectados, tan despreocupados en medio de todo lo que está pasando? Y a lo mejor algunos de ustedes pueden decir, yo no estoy desconectado, yo no estoy despreocupado. Pero como pastor a veces tengo que asumir que estamos en una situación así. Y a lo mejor hay muchos de nosotros que sí hemos estado dormidos. Y yo debo admitir personalmente que en muchas situaciones o en muchos momentos de mi vida yo me he encontrado dormido. Y yo debo admitir personalmente que Dios me ha hablado a través de este mensaje. Y Dios me ha desafiado y he podido identificar áreas de mi vida donde probablemente había estado dormido. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? El capitán del barco es una muy buena pregunta. Una frase que ha sido común en los últimos meses, como decía, es todos estamos en el mismo barco. Tal vez no todos estamos en el mismo barco, pero todos estamos en la misma tormenta. Todos estamos en medio de esta situación. Y si tú eres creyente, tú sabes que Dios tiene el control de todas las cosas. Y tú sabes que todo lo que pasa tuvo que pasar primero por el escritorio de Dios. Dios tuvo que aprobarlo para que dijera que voy a permitir que esto pase con un propósito. Y a lo mejor como cristianos podemos tener una paz y una esperanza, mientras que las personas a nuestro alrededor están sufriendo o se están preguntando o están como los marineros orando y haciendo todo lo que está en sus manos para poder sacar algo de esa situación o intentar que el barco no se hunda. Afuera hay muchas personas que están en esa situación, orando a sus dioses y haciendo lo que pueden para no hundirse. Y las personas que conocen al Dios verdadero, que somos nosotros, a veces podemos estar ausentes. A veces podemos estar desconectados de la necesidad del mundo. Hay personas que están buscando, que están listas para escuchar acerca de Jesús, pero aquellos que tienen el mensaje, estamos dormidos. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo sé si estoy huyendo de la misión de Dios? ¿Cómo sé si estoy teniendo la misma actitud que Jonás? O simplemente, ¿cómo puedo dejar que a través de la palabra de Dios analizar mi vida y descubrir si estoy permitiéndome ver a Dios aquí y ahora? Y si estoy uniéndome a Dios aquí y ahora. Había por lo menos 3 cosas que hicieron que Jonás huyera de la voluntad de Dios. A lo mejor estas 3 cosas nos pueden ayudar a analizar nuestro corazón. Primero, egocentrismo. O como lo había mencionado en Jonás, el nacionalismo. El hecho de que por ser parte del pueblo de Dios, muchos israelitas sentían que merecían la misericordia de Dios o el buen trato de Dios, o el perdón de Dios o la paciencia de Dios, mientras que otros solamente merecían juicio y enojo y castigo y destrucción. Esa es la mentalidad que Jonás tenía respecto a Nínive. Por ser personas que seguían la ley de Moisés, las reglas de manera superficial, sentían que merecían la gracia de Dios, pero otros no. Y el libro de Jonás tiene mucho paralelismo con la historia del hijo pródigo. Y el hijo pródigo obviamente siendo las naciones paganas y el hijo mayor siendo los judíos, que se enojan porque Dios perdona al hijo que regresa. Al centrarse en sí mismos, se habían dado o se habían desviado completamente de su propósito. Dios
le había dicho a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Y muchos israelitas querían la bendición, pero no querían ser de bendición. Y tenemos que preguntarnos si nosotros somos como ellos, si nosotros hemos caído en este mismo, como cristianos le llamaríamos, en este mismo fariseísmo. Como cristianos a lo mejor podemos llegar a sentirnos superiores que otros por el simple hecho de ser cristianos. Podemos llegar a perder nuestro propósito. Queremos ser bendecidos, pero no queremos ser de bendición. ¿Cuántos de nosotros podríamos calificar nuestra actitud de esa manera? Que queremos ser bendecidos, pero no queremos ser de bendición. Si somos personas centradas en nosotros mismos y si hemos perdido nuestro propósito, va a ser muy difícil que nos unamos a lo que Dios está haciendo aquí y ahora. Lo segundo que vemos en Jonás, falta de compasión. Lo primero que vimos tiene que ver con estar centrados en nosotros mismos, pero la falta de compasión tiene que ver con no comprender cómo Dios puede mostrar gracia y ser justo al mismo tiempo. La pregunta que Jonás tenía en su mente es, ¿cómo es posible que Dios perdone a personas tan malvadas? ¿O cómo es posible que Dios muestre gracia a personas que parecen no merecerlo? Y esta pregunta, déjame decirte, es imposible de responder si tienes una idea distorsionada de cómo Dios te perdonó a ti. Si crees que Dios te perdonó y te salvó porque eras lo suficientemente bueno, nunca vas a comprender por qué Dios está dispuesto a perdonar a un pecador. Los israelitas se habían estancado en una religión superficial y vacía. Seguían todos los rituales, las ceremonias, las reglas, los sacrificios, las ofrendas, todo lo que tenía que ver con llenar una lista de actividades, ellos lo hacían. Sin embargo, moralmente estaban en bancarrota. Los líderes eran corruptos, los pobres y los huérfanos estaban desamparados en Israel y el amor al prójimo estaba ausente. Esto puede llegar a pasar en nosotros como cristianos. A lo mejor como cristianos tenemos esta misma lista, ¿no? Fui a la iglesia el domingo, check. Di mi ofrenda, otra palomita. Leí la Biblia este día, otra palomita. Y muchas veces vivimos una religión superficial, haciendo todas estas cosas no por amor a Dios y sirviendo no por amor al prójimo, sino por amor a nosotros mismos, porque queremos ganarnos puntos delante de Dios, porque creemos que todo esto se trata de levantar nuestra imagen delante de Dios, pero no, se trata de amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una vez más, si tenemos una idea equivocada de la gracia de Dios, no vamos a sentir compasión por otros, sino que nos sentiremos superiores. Si la razón por la cual creemos que Dios nos ama es porque cumplimos con todo, nos vamos a sentir superiores a otros. Y no vamos a entender por qué Dios está dispuesto a perdonar a otros pecadores si no nos vemos a nosotros también como pecadores, que hemos sido perdonados solamente por la gracia de Dios. Si no somos compasivos, no vamos a poder ver lo que Dios quiere hacer aquí y ahora, así como Jonás no podía verlo. Y lo tercero, seguridad personal. Como ya habíamos dicho antes, Jonás sabía las implicaciones de que Nínive fuera perdonada y de que el imperio asirio siguiera en crecimiento. Sabía que Dios podía utilizar a ese imperio para disciplinar a su pueblo, que finalmente sería lo que sucedería. Dios utilizaría al imperio asirio para terminar con el territorio de Israel, y la ciudad de Samaria sería conquistada, que era la capital del pueblo del reino del norte. Jonás esperaba que Dios destruyera Nínive y que no fuera una amenaza. Otra posibilidad es que Jonás tuviera temor de ir a Nínive por pensar que podría ser asesinado. Seguir a Jesús y cumplir con la gran comisión tiene un gran costo, y probablemente muchos prefieren quedarse en su zona de confort. Otros pueden tal vez querer evitar la pena de hablar o de ser rechazados si es que comparten el evangelio. Otros tal vez están considerando seriamente el riesgo físico o económico o emocional de hacer discípulos, aunque sienten que Dios los está enviando, tal vez a otro lugar, tal vez a cierto grupo de personas para ir y hacer discípulos. Y tal vez la razón por la que no hemos ido es por las implicaciones, por el costo que esto conlleva. Y la cuestión es esto:
que si tenemos miedo de sacrificar algo por el reino de Dios, no vamos a poder unirnos a lo que Dios quiere hacer aquí y ahora. Déjame recordarte lo que dice Juan capítulo 12, versículos del 24 al 25. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Aquellos que se aferran a su vida nunca realmente van a encontrar plenitud, porque se están rehusando a vivir conforme al diseño para el cual fueron creados. Pero aquellos que están dispuestos a entregar su vida terminan encontrándola mientras siguen a Jesús. Terminan descubriendo que ese era el propósito para el cual fueron creados y terminan hallando plenitud para sus vidas al invertirse en el reino, al enfocarse en otros, no en ellos mismos. Sigamos leyendo Jonás capítulo 1, versículos del 7 al 12. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable, así que los marineros lo reclamaron. ¿Por qué nos ha venido esa espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay, ¿por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esa tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá a la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Lo que vamos a ver a continuación es el último descenso de Jonás. La tripulación echa suertes y descubren que Jonás es el responsable de todo lo que está sucediendo. Y cuando le preguntan, Jonás descubre su identidad y la identidad del Dios al que él sirve. Sirvo al Dios del cielo y de la tierra, dice Jonás. Y es una declaración muy acorde a lo que estaba pasando, que tiene que ver con el mar y los cielos. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque ahora conocían la identidad del Dios verdadero que tenía el control sobre el mar y sobre el viento. Ahora conocían el nombre del Señor y habían sido testigos de su poder. Y a pesar de que su encuentro con Jonás había sido algo incómodo y habían visto un destello del carácter de Dios, que Él es justo y que nadie puede huir de su presencia. Y su temor reverente que sintieron en ese momento fue una respuesta acorde al conocimiento nuevo acerca de Dios que tenían. Vemos en los marineros una actitud más noble que Jonás. El temor de los marineros los llevó a responder a la situación y buscar la voluntad de Dios. Finalmente Jonás les dice, ok, lo que tienen que hacer es echarme al agua. Yo soy el único responsable de lo que está pasando. Hagamos una pausa aquí. Porque hemos visto cómo Jonás, a pesar de que Dios le dijo levántate, Jonás ha estado descendiendo paulatinamente. Primero descendió a Jope, donde abordó un barco hacia Tarsis para alejarse físicamente de Dios, o de la voluntad de Dios. En el barco desciende a la bodega y se duerme para alejarse mentalmente o psicológicamente o emocionalmente de lo que está pasando a su alrededor. Y ahora Jonás estaba buscando un descenso todavía más absoluto. En este último descenso, Jonás finalmente descubre las profundidades descubrimos las profundidades de las motivaciones de Jonás. Jonás está buscando morir. Jonás está buscando el último escape. Jonás no sabe que un pez va a venir y lo va a devorar, ¿no? O lo va a guardar por un tiempo en su estómago. Jonás estaba buscando morir. Ya intentó alejarse físicamente, ya intentó alejarse emocionalmente, ahora Jonás busca alejarse definitivamente de la voluntad de Dios. Es decir, Jonás está diciendo, prefiero morir antes que participar del perdón de los enemigos del pueblo de Dios. Prefiero morir antes que ir a predicar a Nínive. Prefiero morir antes que darles una oportunidad de redención a mis enemigos. Antes que mostrarles amor, antes que mostrarles gracia, prefiero morir. Y aquí vemos la total desconexión del corazón de Dios. Porque a diferencia de Jonás, nuestro Dios
nuestro Salvador Jesús, Jonás estaba diciendo, prefiero morir antes que mostrarles gracia. Jesús dijo, yo prefiero morir para poder mostrarles gracia a las personas más pecadoras. Prefiero morir para poder darle a toda persona pecadora una oportunidad para ser perdonado y justificado. Ese es Jesús. Y Jesús descendió a lo más profundo de la muerte, no para huir de su misión, sino para cumplir su misión, para abrir un camino de salvación para toda persona. Tal vez ninguno de nosotros diríamos lo mismo que Jonás. Tal vez ninguno de nosotros diríamos, prefiero morir antes que ir a predicarle a esta persona o a estas personas. Pero muchos cristianos viven su vida desconectados físicamente o emocionalmente de lo que Dios está haciendo a su alrededor. Muchos cristianos podemos vivir más enfocados en nosotros mismos, en ser bendecidos, pero no bendecir a otros. Muchos cristianos se conforman con ir los domingos, todos los domingos a la iglesia, cantar 4 canciones, escuchar un mensaje, y de lunes a sábado no aman a su prójimo, no comparten de Jesús, y su carácter no cambia. Muchos cristianos están presentes físicamente, pero sus espíritus están dormidos en la bodega del barco. Hay personas, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares a nuestro alrededor, orando a sus dioses y haciendo lo posible para mantener su barco a flote, sus vidas a flote. Y nosotros estamos dormidos. Conocemos al Dios correcto, pero tenemos la actitud incorrecta. Y eso este libro nos muestra que eso puede ser peor que ser incrédulos. Estamos centrados en nosotros mismos. No tenemos compasión por otros porque nos sentimos superiores. Muy en el fondo, tal vez ningún cristiano va a decir que se siente superior a otra persona, pero muy en el fondo, si tenemos una perspectiva distorsionada de la gracia de Dios, de por qué hemos sido salvados, muchos cristianos pueden sentirse superiores a otras personas porque tienen una teología equivocada de la gracia, de cómo fueron perdonados ellos mismos, cómo fuimos perdonados nosotros mismos. O simplemente no queremos enfrentar las implicaciones o el costo de cumplir con nuestra misión, que es igual de terrible porque nos hace permanecer inactivos, inconscientes de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, inconscientes de lo que Dios está haciendo aquí y ahora. Vamos a terminar leyendo los versículos del 13 al 17. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor. Dios de Jonás, oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él, y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entretanto, el Señor había provisto de un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Los marineros muestran aún más nobleza al intentar hacer un esfuerzo por encontrar seguridad y no tener que poner en riesgo la vida de Jonás. Pero al darse cuenta que no pueden, los marineros finalmente oran. Y ahora oran al Dios correcto, al Creador de los cielos y de la tierra, y le piden que no los haga morir por el pecado de otro hombre. Y también le piden que no los haga responsables de su muerte si es que eso llega a suceder. Y hacen una declaración de la soberanía de Dios. Dicen, solamente tú sabes por qué enviaste esta tormenta. Y desde aquí ya podemos ver en los marineros un corazón totalmente distinto y contrastante al corazón de Jonás. Y al ver la respuesta de Dios se asombraron y ofrecieron sacrificios a Dios y prometieron servirle, hicieron votos de servirle. Ahora conocen al Dios verdadero, y a pesar de que su encuentro fue inusual y fue tan corto, prometen servir a Dios, prometieron servir a Dios. El libro de Jonás es sumamente particular. Es irónico en muchos contrastes. ¿Qué contrastes? El profeta de Dios está huyendo de la voluntad de Dios, mientras que los marineros paganos se comprometen a servirle.
Otra cosa, Jonás está dispuesto a dejar morir a las personas que no son de su nación, y los marineros intentan todo para salvar la vida de Jonás. Jonás es parte de un pueblo que ha tenido muchos buenos profetas y no han escuchado. Y los marineros tienen al peor profeta y lo escuchan y son salvados. El libro de Jonás nos enseña que la iglesia puede estar dormida y que el mundo puede estar despierto, en el sentido de que Dios está obrando en el mundo y que hay muchas personas que están listas para escuchar, que están buscando a Jesús y que están listas para encontrarlo. El libro de Jonás nos enseña que podemos adorar al Dios correcto, pero podemos llegar a ser peores que incrédulos al tener las actitudes incorrectas. ¿Qué debemos hacer? Aquí vamos a llevarnos una tarea, porque es algo profundo y es un análisis de nuestro corazón que me gustaría que cada uno de ustedes se llevara y durante la semana buscaran un tiempo con Dios para poder meditar en estas preguntas. Voy a usar las mismas preguntas que el capitán del barco le hizo a Jonás, porque creo que son preguntas extraordinarias y que nos van a ayudar a meditar en nuestro corazón y con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo poder meditar en esas preguntas. El capitán del barco le hace 4 preguntas a Jonás. ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde perteneces? Primero, ¿quién eres? Una pregunta sumamente importante para Jonás. Y es una pregunta sumamente importante para nosotros y es una de las más difíciles de contestar. O una de las que requiere más trabajo. Y me gustaría, hermano, amigo, hermana, amiga, que te dieras un tiempo esta semana para meditar en esta pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué es aquello que te define como persona? Analiza tu vida, cómo está tu vida en este momento y pregunta ¿quién eres? Segundo, le preguntan a Jonás ¿en qué trabajas? ¿Cuál es tu misión? Y la pregunta para nosotros tiene que ver con esto. Cuando vemos nuestra vida actualmente, cuando analizamos todo lo que estamos haciendo, en qué nos estamos invirtiendo más, tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que está moviendo mi vida? ¿En qué estoy trabajando? Me gustaría que nos preguntáramos esto, hermanos. ¿Qué está moviendo nuestra vida actualmente? Si no es la misión de Dios, que voy a asumir que no es, solamente para motivos del mensaje y para dar ejemplos, si no es la misión de Dios la que nos está moviendo, si no es el reino de Dios, si no es la voluntad de Dios en nuestra vida la que nos está moviendo, ¿qué es lo que nos está moviendo? ¿Qué es aquello en lo que nos estamos invirtiendo actualmente? Tercera pregunta, ¿de dónde vienes? Es una pregunta de origen. Es una pregunta que nosotros podemos hacernos a la luz de la palabra de Dios y a la luz de nuestro testimonio, a la luz de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿De dónde vienes? Y que esta pregunta nos haga meditar en cómo Cristo nos salvó a nosotros. Cómo Cristo llegó a nuestras vidas y cómo Dios nos ha traído hasta este punto en nuestras vidas. Ya sea que seas cristiano o no, es una pregunta que puedes responder. ¿Qué es todo lo que Dios ha hecho en tu vida a través de las tormentas, a través de los desiertos, a través de las cosas buenas? ¿Cómo es que Dios te ha traído hasta este punto? ¿Y qué es lo que todo eso te dice acerca de lo que Dios quiere contigo, en su relación contigo? Y la cuarta pregunta es, ¿a dónde perteneces? O podría ser también, ¿a quién le perteneces? Tal vez puede ser una pregunta de, cuando vemos nuestra identidad, que es la primera pregunta, y cuando pensamos en nuestra pertenencia, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Es bien importante porque para Jonás el hecho de pertenecer al pueblo de Israel era algo sumamente importante de su identidad. Cuando se nos pregunta a dónde pertenecemos, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente? Tal vez como cristiano puedes decir, soy cristiano, o soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de la iglesia, soy parte de Renuevo, o soy mexicano. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello a lo que perteneces? ¿O aquel al que perteneces que te hace ser quien eres? Son 4 preguntas importantes que creo que nos van a ayudar a descubrir si hay algo que nos está deteniendo
para estar presentes aquí y ahora, para poder ver lo que Dios está haciendo aquí y ahora. Y no te pierdas el mensaje de la siguiente semana, porque va a estar súper padre y vamos a seguir con esto, vamos a profundizar un poco más, especialmente en la pregunta de dónde venimos, de cómo lo que Jesús ha hecho debe moldear quiénes somos y debe dirigir nuestra misión hacia lo que Dios quiere hacer aquí y ahora. Espero que en verdad puedas tomar un tiempo esta semana para meditar en esas preguntas y que también esta semana dejes que el Espíritu Santo te desafíe a estar presente, a estar despierto y a mirar lo que está sucediendo a tu alrededor, para que puedas mostrar amor a tu prójimo, para que puedas compartir acerca del mensaje de Jesús y puedas unirte a lo que Dios está haciendo aquí y ahora. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por tu presencia. Gracias, Padre, porque estás activo en el mundo, estás activo en nosotros, pero también estás haciendo cosas allá afuera, Señor. Y tú permites, Señor, que vengan tormentas a nuestras vidas y que vengan tormentas a nuestro alrededor. Y tú tienes el control, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón semejante al tuyo. Que lo que tú has hecho en nuestras vidas pueda moldearnos y pueda darnos nuevos ojos para ver a las personas con compasión. Que podamos ser sensibles a lo que tú estás haciendo, Señor, y que podamos unirnos a ti. Porque sabemos que es lo mejor que podemos hacer. Y sabemos que es lo que le va a dar sentido a nuestras vidas. Y sabemos que es lo que nos va a dar plenitud, Padre. El simple hecho de seguirte a ti y de invertirnos en ti. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Me da mucho gusto que hayas podido estar con nosotros este domingo, que te hayas tomado el tiempo de escuchar este mensaje. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Si tienes alguna duda, algún comentario, o si quieres seguir a Jesús, si eres nuevo, si nunca has tomado una decisión por Cristo y quieres hacerlo en este momento, o si quieres hacerlo hoy, te invito a dejarnos un comentario o enviarnos un mensaje, ya sea por YouTube o por Facebook. Yo me voy a comunicar contigo para ayudarte a dar el siguiente paso. Por mi parte es todo, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.